Listo, vamos a dar inicio. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Javier Vaca, soy economista de profesión y en esta oportunidad seré el facilitador de este curso virtual del marco conceptual de realidad y políticas de la economía popular y solidaria. ¿Sí? Bienvenidos a lo que es la plataforma virtual de la Red Financiera Rural y su centro de aprendizaje CanRed. Es para nosotros un gusto poder seguir explotando este tipo de herramientas que nos ayudan a tener un mayor alcance y sobre todo también ajustarnos a las necesidades de nuestros demandantes, de las instituciones que conforman la red, así como de todas las instituciones que trabajan por el desarrollo de la economía popular y solidaria, las finanzas populares y las microfinanzas en general. El objetivo del presente taller es abordar algunos conceptos básicos de la economía popular y solidaria. Recordemos que si bien este es un concepto que se ha introducido a partir de la nueva Constitución de la República, ya se ha venido trabajando mucho desde hace varios años por parte de diferentes organismos de desarrollo en el sector. Lo que se ha hecho más bien es un reconocimiento y valorar para que se pueda visualizar, digamos, desde el punto de vista ya jurídico, legal, a la economía popular y solidaria, lo que ha conllevado a que existan ya una ley orgánica de economía popular y solidaria y dentro de las políticas también del gobierno se incluya al sector con una institucionalidad que está justamente dirigida para su desarrollo y potencializar también al sector. Dentro del aula virtual en la que ustedes se han registrado, se les va a seguir informando de todas las actividades que vamos a hacer en el presente curso. Recuerden ustedes que cada uno al ingresar al aula con su nombre y contraseña, están accediendo a todo el material y va a ser el vehículo por el cual se van a enterar de las noticias, de los eventos, de material complementario, de incluso las tareas de ejercicios que se puedan realizar y también es el medio mediante el cual ustedes pueden compartir e intercambiar información. Recordemos también que el aula virtual no se basa solo en la presentación por parte del facilitador, sino también en la retroalimentación con el estudiante. Muchos de ustedes ya tienen experiencia trabajando en el sector, ya están de alguna u otra manera trabajando directamente en instituciones de economía popular y solidaria, y algunos otros están trabajando en instituciones de apoyo. Sí, entonces cada uno de ustedes también tiene ya experiencia, conceptos interesantes, que lo importante es irlos compartiendo por este medio, ya que es una manera ideal de ir generando también conocimiento. Sobre todo en el tema de la economía popular y solidaria, por más que esté escrito varias cosas, todavía no está totalmente definido o limitado, se podría decir, porque dependiendo de un autor o otro, se puede tener diferentes acepciones y obviamente desde puntos de vista geográficos, culturales, regionales, también puede ir cambiando la concepción de acuerdo a la realidad. Vamos a utilizar diferentes medios en esta oportunidad, vamos a tener videos, exposiciones, trabajos, el chat. Ahorita vamos a tener, digamos, en esta mañana este foro de discusión, incluso porque ustedes por medio del chat pueden ya ir generando preguntas. Entonces vamos nosotros ahí tomando nota. De pronto no vamos a poder contestar por limitaciones de tiempo todas las preguntas en este momento, pero durante la semana del curso podemos ir contestando o opinando, porque tampoco se trata aquí de defender conceptos o posturas, sino como le decía, más bien ir resaltando algunos elementos y también de ser posible ir creando el conocimiento para compartirlo. Entonces, como les decía, no tengan miedo, por favor, de escribir al chat. Veo que ya muchos lo están utilizando, entonces para dar sus opiniones, incluso saludos, comentarios, que eso nos va a ayudar a todos y cada uno de nosotros. Vamos a iniciar pues con la primera herramienta y sobre todo con un video que resume mucho de los conceptos que se insertan dentro de la economía popular y solidaria, tratándole también de adaptar a
a una realidad ecuatoriana, ¿sí? Entonces voy a solicitar que por favor estén atentos al video y tomen nota de algunos aspectos que aparecen en el mismo subrayados o resaltados, digamos, porque esos elementos nos van a servir para la discusión. Igualmente, si ustedes creen que algo se nos escapa dentro del video, por favor, que nos envíen sus comentarios y opiniones. Voy a subirles el video dentro de la plataforma, en un momento más se les pasará a transmitir, pero aquellas personas que puedan tener algún tipo de problema, sobre todo muchas veces por el tipo de conexión o por alguna restricción de su sistema, en algunos casos nos ha pasado que no pueden ver el video, les vamos a escribir también la dirección de YouTube donde está subido el video. También el video en muchos casos se puede tener algún tipo de retardo, entonces no se preocupen que al finalizar el video vamos a dar un tiempo más, no piensen que nos hemos desconectado, vamos a estar siempre aquí atentos porque en algunas personas, dependiendo de su conexión, puede tardar el video unos segundos posteriores, entonces para mantener, digamos, a todos atentos y conectados. Pues en este momento procedo a subir el video, por favor, estemos atentos. Carmen vive en una comunidad rural llamada Campo Alegre. Carmen vive en una comunidad rural llamada Campo Alegre. Esteban de 8, junto con su esposo Pedro y sus hijos Joaquín de 5, Esteban de 8 y Marianita de 11 años. Pedro sale muy temprano de su casa, pues ha conseguido un trabajo eventual durante la zafra, en una empresa azucarera llamada La Dulce Caña. Carmen, en cambio, divide su tiempo entre las cosas de la casa, cocinar, lavar la ropa, cuidar a sus hijos y trabajar en un terrenito pequeño que recibió de herencia junto a sus hermanos. Todos trabajan en ese terreno, padres, hijos, primos, hermanos y cuñados. Unos en las zanahorias, en las hortalizas, el maíz y la arveja, otros en el criadero de cuyes, los pollos y los chanchos. Así, toda la familia se une para producir y ganar algo de platita. Desde hace un tiempo, han conformado una asociación junto a otras familias de la comunidad para poder comercializar los chanchitos de mejor manera en una empresa del pueblo, compartiendo los costos de transporte, así como insumos que se compran al por mayor a un precio mucho más bajo. Algunas tardes, Carmen también realiza trabajo comunitario, participa de las asambleas de la comunidad, es parte de la comisión encargada de las fiestas de Navidad, participa en el coro de la iglesia y es parte de una caja de ahorro comunitario que crearon hace 2 años como parte de la asociación. Aunque no le pagan por este trabajo, Carmita se siente muy bien al realizarlo. En la comunidad de Campo Alegre,
existen un total de 80 familias. Todas producen prácticamente lo mismo, y casi todas tienen al menos un familiar que emigró a la ciudad o al exterior porque no existen las suficientes oportunidades de trabajo. En casa de Carmen, la situación también es difícil. Viven con las justas y muchas veces no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, lo que preocupa a ella y su marido, quienes tienen la ilusión de que sus hijos no tengan la necesidad de viajar y salir de su comunidad, como muchos jóvenes que en el mejor de los casos llegan a ser empleados en fábricas o en la construcción, con largas jornadas de trabajo y salario tan bajo que no les alcanza más que para comer y arrendar una pieza, ahorrando muy poco o casi nada. Tristemente se da cuenta de que los jóvenes no se preparan, aspiran solo a ser mano de obra barata, problema que se replica de generación en generación. Piensan que tal vez si sus hijos estudian, puedan ponerse algún negocio mejor, o trabajar para una gran empresa, o para el municipio o el gobierno, o utilizar de mejor manera la tierra, accediendo a mejores oportunidades. Pensando en el futuro, Carmen y su hermana Marta sueñan con la posibilidad de comprar una máquina de coser para poder dar el servicio de costurera a las personas de la comunidad. Quieren invertir para formar su propia microempresa, a fin de tener un dinero extra que les permita satisfacer sus necesidades y que ayuden a sus vecinos evitándoles tener que viajar al pueblo cada vez que necesitan un arreglo de su ropa y les cobrarían un menor precio. Justamente, al salir de viaje al pueblo, la semana pasada, el esposo de doña Mariana se accidentó y tuvieron que llevarle al centro médico. Toda la gente colaboró con la colecta que organizó Carmen y otras compañeras de la comunidad. Acudieron también al fondo de emergencia que tienen en la caja de ahorro, ya que Mariana es socia, y así pudieron apoyarse mutuamente, ya que a cualquiera le puede pasar una desgracia. Pedro regresa muy tarde y con muchísima hambre. Carmen le sirve la comidita Listo, caliente, vamos a esperar mientras unos piensa que minutos más, Mariana es la minga unos de... segundos más hasta que todos nos confirmen que han logrado ver el video. Como ustedes pueden ver en el chat, algunas personas nos han indicado que no se les abrió el video, pero lo han podido abrir en YouTube. Entonces ya deben estar por terminarlo, ¿no? Así que nos escuela. confirmen que ya Y que a están pesar de lo listos. difícil que es la vida en el campo, todo será Igual, más fácil con si el nos link que se les ha organizamos y pasado para trabajamos los que juntos. quieran volverlo Como a la caja ver de ahorro. más tarde, porque eso les va a Ahora se ve ayudar más también resuelta a para las iniciar la tareas en microempresa con clase, su hermana. Así, pueden realizarlo de esa manera. ojalá se motiven otras compañeras para que pongan sus microempresas.
Ok, vamos a dar entonces inicio al segundo momento una vez que hemos visto el video para realizar algunas reflexiones, ¿no? Sobre todo en cuanto a la definición de economía popular y solidaria aquí en el Ecuador, con qué instrumentos contamos que nos ayudan a definirla y también el poder ir compartiendo y debatiendo algunas teorías, si se quiere, o algunos papers que existen sobre la economía popular y solidaria. Uno de los más famosos personajes, profesores que se le ha invitado continuamente acá al Ecuador es el profesor Corallo. Entonces hay un documento base de él que lo han utilizado mucho también en la administración pública para la definición de la economía popular y solidaria, ¿sí? Del que se desprenden algunos conceptos. Sin embargo, hay otros conceptos que todavía aparecen en zonas un poco grises porque no se sabe hasta dónde es economía popular y solidaria, por ejemplo, y dónde empieza ya otros sectores. Pero vamos a ir viendo y sobre todo considérenlo una opinión del facilitador dentro de la cual podemos ir discutiendo más, ¿no? Entonces tenemos en la primera lámina lo que significa el sistema económico y de política económica. Entonces vemos cuáles son los sectores en los que el sistema, digamos, económico está dividido y donde la política económica quiere incidir directamente sobre ellos. Por un lado tenemos a lo que es el sector público, pues nosotros conocemos, ¿no es cierto?, desde lo que es el Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Electoral, tenemos a todo lo que son gobiernos seccionales, todos los que son incluso los gobiernos autónomos de desarrollo, etcétera, hay instituciones, incluso empresas del Estado. Entonces tenemos ahí todo el aparataje del sector público, no creo que hay mayor problema en definirlo. Tenemos lo que es el sector privado, básicamente constituido también por lo que es el sector empresarial, por las sociedades anónimas, compañías limitadas, etcétera, que su principal característica es contar con accionistas privados, personas que ponen el capital, ¿sí? Y en función del capital tienen pues derecho a lo que es la dirección, a los votos en la asamblea y a promover sus propias iniciativas. Entonces son empresas, ¿sí?, u organizaciones en las que prima el capital, digamos, para la toma de decisiones. Y tenemos instituciones mixtas cuando existen alianzas públicas y privadas, ¿sí?, en donde el gobierno puede poner una participación o una concesión y el sector privado también interviene de otra manera en esta alianza, ¿no? Mucho, por ejemplo, de esto se ve ahora en las concesiones petroleras, mineras o en empresas que se constituyen con participación privada o de empresas de otros países, aunque no ha sido tan común en este gobierno el esquema, pero todavía se puede ver sobre todo este tipo de alianzas, pero que involucran el sector público y privado. No creo que hay mayor inconveniente en el tema, ¿sí? Y de ahí viene el sector que nos compete en este curso, la economía popular y solidaria, en donde la ley y la constitución manifiesta que está integrada en el Ecuador por lo que son las iniciativas cooperativistas, asociativas y comunitarias, ¿sí? Sin embargo, la ley de economía popular y solidaria también incluye a otro tipo de iniciativas como son los emprendimientos, por ejemplo, o las microempresas, que la conocemos, en los que manejamos más el tema de las microfinanzas. La base sobre la que se desprende toda la definición del sistema de economía popular y solidaria, sí, y toda esta división que le estamos exponiendo en la lámina que ustedes la pueden ver, se encuentra dentro de la Constitución en el artículo 283, que nos habla que el sistema económico, social y solidario se integra por las formas de organización de economía pública, privada, mixta, popular y solidaria. Eso es lo que hemos tratado de explicar en este gráfico, ¿no es cierto?
Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, en los sectores de la economía, sí, como ya lo vimos inicialmente, pues tenemos pública, privada, popular y solidaria. En la pública, ¿qué nomás tenemos? Tenemos un gobierno central, el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente de la República. Después tenemos una serie de ministerios, subsecretarías, sí, diferentes iniciativas. Tenemos a la Asamblea Nacional, que es nuestro poder legislativo, digamos, igual de elección popular en el país. Tenemos a los gobiernos seccionales, que se estructuran en función de los municipios, las juntas parroquiales, lo que son también a nivel provincial, las prefecturas, nuestro poder judicial, que ahora, digamos, está sobre todo liderado por lo que es el Consejo de la Judicatura, el poder electoral, sí, y lo que son las instituciones también del Estado que están constituidas a nivel de empresas, ¿no? Tenemos lo que es CNT, por ejemplo, Banco Nacional de Fomento, que está en un proceso también de reestructuración, Petroecuador, Petroamazonas, etc. En el sector privado, en cambio, tenemos todo lo que es de empresas privadas, ¿no es cierto? Lo que son accionistas, capitalistas, como les decía, se basa en cuánto dinero aportan, ¿sí? Y se contratan en empleados, básicamente. Entonces aquí hay una distinción entre lo que son los dueños, entre lo que son los empleados y entre los que son los clientes a atender. Y la economía popular y solidaria, que la vamos a definir aquí, o al menos ese es el objetivo, de ir dando más elementos, porque sí es un sector que tiene varias particularidades, que como ustedes ven nos va a servir de base el video que lo hemos visto, sí, basados en una comunidad de Campo Alegre, en donde la célula, o si se quiere, los integrantes de la misma constituyen las familias. Pues sobre todo el tema de la familia dentro de la economía popular y solidaria es básico, porque involucra otros conceptos como lo que es el buen vivir, ¿sí? Lo que es la satisfacción de las necesidades de la familia, que vimos también el video y que vamos a discutir también, bueno, cuáles son las necesidades básicas, porque eso viene cambiando conforme avanza también el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, un poco este gráfico nos habla, y esto es tomado ya de los textos del profesor Corallo, nos habla de cómo está estructurado un poco la economía, ¿sí? En los tres grandes sectores. Por un lado, digamos, tenemos a todo lo que es el sector, digamos, del gobierno, ¿sí? En la parte izquierda, a ver si aquí le puedo señalar, ¿sí? De toda una organización, digamos, pública, si se quiere, que en el actual esquema de gobierno ha sido bastante fortalecido. Ustedes pueden ver la institucionalidad del gobierno ha crecido, la capacidad de acción de los ministerios coordinadores, los diferentes programas, las unidades ejecutoras al interior del mismo gobierno. Entonces responden a una estructura específica y a una organización. También cuentan con organigramas, con procesos que muchas veces complican un poco la ejecución, lo que muchas veces conocemos como la burocracia, ¿no es cierto? En cuanto tenemos que hacer un trámite o para acceder a uno u otro servicio, sí, respondemos a esta estructura y a una serie de leyes y reglamentos. Por otro lado, tenemos al sector de la economía empresarial. Sí, aquí también lo estoy encerrando en casi un círculo, en donde está constituido por las empresas, donde hay un mayor nivel de formalidad y organización, porque hay leyes claras, ¿no es cierto? Entonces lo que te dicen es, para constituir una sociedad anónima, por ejemplo, necesitas tanto de capital, necesitas constituir un estatuto. Estas son las leyes que gobiernan a la empresa, la estructura. Tenemos claro todo lo que es la legislación laboral, tributaria, sí, otro tipo de legislación. Entonces se accede al RUC, tienes obligación de presentar balance de estados financieros. Asimismo, hay diferentes instancias del gobierno
que regulan, digamos, a este sector. Y por último tenemos al sector de la economía popular y solidaria, que está representado en la parte de... Uy, ya me salió mal el círculo, aquí está. Sí, que sería toda esta parte de acá abajo, en donde el gráfico nos muestra una diferencia de puntos, ¿no es cierto? Algunos dispersos, unos más grandes que otros, hay algunos que sí están interconectados, sí, de diferente manera, ¿no es cierto? Unos de manera lineal, otros, digamos, están agrupados como a manera de consorcios locales o de desarrollo, como este de acá, sí, otros son meras cadenas que dependen de otros puntos locales, otros se integran, como este de acá, de una manera más regional, etcétera, pero lo que nos muestra el gráfico es que la economía popular y solidaria es diversa, es heterogénea, no está totalmente organizada. Muchos de ustedes que trabajan con el sector, que conocen, pues se dan cuenta de esto, porque responden a otro tipo de factores más culturales, más que dependen de la persona, de la actividad, de experiencia, de la zona, etcétera, y que se han venido estructurando por necesidad, muchas veces sin una legislación clara, sin un proceso organizativo tampoco claro, motivados a veces por ONGs, por cooperación, por los propios gobiernos, por iglesias, incluso por movimientos, ¿sí? Por iniciativas, por ejemplo, de constituir cooperativas, cajas, en algunos casos. Entonces, este es un sector que de alguna manera a nivel global se puede percibir como una desorganización, pero a nivel local sí tienen una interrelación muy importante y sobre todo su capacidad de interactuar con las personas, con la familia, es bastante alta y fundamental para su desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es difícil ponerles en una sola definición, con un solo concepto, y menos aún ahora ponerles bajo un solo esquema de supervisión, de control, de organización, porque responde, no es un proceso de los últimos años, sino muchos de ellos son procesos históricos. En el punto intermedio tenemos las interrelaciones entre los diferentes actores. O sea, hay empresas públicas que interactúan con empresas privadas y forman empresas mixtas, por ejemplo. Tendríamos aquí, justo en la mitad, a todo lo que es el sector mixto. Igualmente, empresas de economía popular y solidaria, sí, que muchas veces se empiezan a estructurar como empresas más similares a lo que es el sector privado, empiezan a interactuar o a hacer comercialización, por ejemplo, con el sector privado y constituyen también alianzas, consorcios, etcétera. Entonces tampoco podemos definir hasta dónde llega una empresa pública y dónde empieza una empresa mixta, una privada. Asimismo, hasta dónde llega un sector de economía popular y solidaria y dónde se convierte en el sector privado. Un ejemplo, por decirles, un microemprendimiento, ¿no es cierto?, está catalogado como economía popular y solidaria. Pero si un microempresario empieza a crecer, empieza a contratar un empleado, 2 empleados, ya saca el RUC, se formaliza, ¿en qué momento llega, por ejemplo, a pasar de ser una microempresa a pequeña empresa y del salto, ¿no es cierto?, del sector de economía popular y solidaria al sector privado? ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento? Por el volumen de ventas, por el grado de formalidad, por el nivel de sus activos, etcétera. No dice la ley nada de eso, pero más es por la caracterización. Entonces hay muchos conceptos también que pueden ir cambiando o adaptándose. Vamos a la siguiente lámina. Aquí vemos en resumen el cuadro anterior en los 3 grandes pilares que tenemos, ¿sí? Tenemos la economía pública, economía privada empresarial y la economía popular y solidaria, representados, digamos, por las figuras geométricas. Y en la mitad tenemos a la economía solidaria. Recuerden que la ley en Ecuador lo que menciona es de la
economía popular y solidaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto, no es cierto? Que muchos dicen, no, es que ya la economía popular es solidaria. No, según al menos la exposición del mismo gobierno, esto es tomado una exposición de la economista Janet Sánchez, que estuvo durante mucho tiempo encargada primero del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, posteriormente del Ministerio Coordinador de Política Económica, ¿sí? Y se basa en un cuadro del profesor Corallo, en donde dice que una parte de la economía, ¿sí? La que está aquí resaltado con el círculo verde que lo estoy tratando de subrayar, es la parte de economía solidaria, que no es exclusiva de la economía popular. Es más fácil que en la economía popular pueda ser solidaria porque se basa más en sociedades de personas, ¿sí? Es más difícil, por ejemplo, para la economía privada que se basa en sociedades de capitales. Y la economía pública también debería ser solidaria, ¿sí? Y voy a poner algunos ejemplos para tratar de comprender esto. Por decirles algo, en la economía pública, ¿no es cierto? Es solidaria siempre y cuando también tenga estándares altos de atención y de satisfacción de las necesidades de la población. Por decir algo, si bien se ha incrementado el acceso a lo que es salud pública, todavía hay quejas, ¿no es cierto?, de los usuarios de que dicen no hay largas filas, no hay medicamentos, a veces no hay disponibilidad de camas, de habitaciones, o me dan una cita para después de tanto tiempo. Entonces, si uno juzga desde el punto de vista solidario, todavía falta, ¿no es cierto? Porque la solidaridad es la satisfacción justamente de estas necesidades del conjunto de la sociedad y de que las personas se sientan felices. Lo que hablamos aquí en Ecuador del buen vivir, ¿sí? Eso sería la solidaridad. En cuanto estoy aumentando el buen vivir, entonces sí. Si me dan salud, obviamente aumenta el buen vivir o la satisfacción de necesidades. Sin embargo, si el servicio todavía es limitado o carece de una eficiencia desde el punto de vista social, la solidaridad todavía se puede ir mejorando. Lo mismo en la economía popular. Una economía popular será solidaria siempre y cuando también me brinde servicios de calidad en beneficio de los socios. Por ponerles algo, una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no es cierto? Sí, da acceso, por ejemplo, a crédito o ahorro. Pero si las tasas de interés son demasiado altas o si el servicio no es eficiente, o sea, si yo pongo mi solicitud y tengo que dejar un ahorro ahí congelado un mes y el crédito recién me aprueban al segundo mes, entonces yo digo, solidariamente no es eficiente, ¿sí? O está más viendo por la ganancia de la cooperativa que por la satisfacción del socio, ¿sí? Corallo en alguna conferencia decía, parte de la economía popular, por ejemplo, son todo tipo de organizaciones populares que tienen un objetivo, pero el objetivo puede ser no solidario. Y él ponía de ejemplo, por ejemplo, las pandillas. Dice, sí, son parte de la economía popular, porque son medios de organización de esta economía, pero no tiene un fin social, más bien puede tener un fin delictivo o todo lo que es los comerciantes o los carteles de droga, ¿sí? No tienen un objetivo de ser solidarios porque no están beneficiando a toda la comunidad o no tienen eso como objetivo, pero son parte de la economía popular. Entonces, yo juzgaré si son solidarios en función del beneficio final, de la satisfacción de las necesidades o de que logren el buen vivir, si quisiéramos resumir. Vamos a ir viendo después de esto, ¿no? Y la economía privada también puede ser solidaria, porque mucho también se le ha criticado de que los empresarios solo ven por sus ganancias, etcétera. Pero, por ejemplo, un empresario que remunera bien a sus empleados, que les distribuye las utilidades, que paga todos los impuestos a tiempo, que brinda trabajo, que brinda productos de calidad, productos sanos a la población, ¿sí? Puedes poner y decir, esta es mi rendición de cuenta social. Yo estoy dando productos de calidad, trato bien a mis empleados, les pago lo justo, estoy tributando al Estado, estoy promoviendo la competitividad del país, estoy sacando productos incluso para la exportación, para que ingresen divisas al país. Entonces una empresa privada puede ser también solidaria, ¿sí? Porque muchos
en discusiones que hemos tenido en algunos foros, decían, no, es que ese no es un concepto para los otros sectores, es solo para la economía popular. Entonces, que quede claro, ¿no? Pero como les decía, la economía popular, sí, por concepto, es más afín a que sea solidario, porque son sociedades de personas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la política pública? Es de que este circulito verde que está aquí se vaya ensanchando, es decir, que la economía solidaria crezca a todo nivel, es decir, que todo el país en sus diferentes sectores, tanto el sector público, popular y el privado, trabajen para que exista un mayor buen vivir, que es un compromiso de todos, ¿no? Sí, entonces, como ustedes ven estas flechitas, lo que dice la política económica del actual gobierno, lo que busca es que se expanda la economía solidaria a todo nivel, tanto en el popular, que el sector público sea también mucho más eficiente, brinde mejores resultados, igual que el sector privado también sea más solidario. Dentro de eso, por ejemplo, son las políticas tributarias de redistribución, o sea, que paguen los impuestos, que se les cobre a tiempo, ¿sí? Igual a los que somos empleados y ganas más, pues pagarás también más impuestos, así como una serie de retribuciones y de políticas, por ejemplo, en defensa de las minorías, ¿no es cierto?, de población discapacitada. O sea, ya si superas un número de empleados, tienes que contratar un discapacitado, por ejemplo, en las empresas. Esas son políticas que buscan que sean más solidarias. Claro que son exigencias estatales por ley. Lo ideal sería que nazca de la propia actividad de las empresas, pero para eso justamente está el poder del Estado de dar políticas que pueden ser traducidas en temas de incentivos o en temas de leyes, ¿no? Entonces, el concepto de la política económica se enfoca en este sentido, ¿sí? Vamos a pasar ahora a ver ya solo el subsegmento de economía popular y solidaria, pero yo creo que valía la aclaración para entender que una cosa es economía popular y lo solidario es algo que le estamos dando en adición, es una cualidad, digamos, de la economía que queremos fomentar, ¿no es cierto? Sí, porque muchos dicen, sí, algunas dicen ser economías populares solidarias o una crítica en el sector que trabajamos, si algunas dicen ser cooperativas de crédito que benefician a todos, pero por ejemplo son un grupo familiar y lo que buscan es tener mayores ganancias que se reparten unos pocos, no es que se repartan a fin de año, ¿no?, sino que tienen ciertos privilegios, tienen sueldos altos, tienen sus carros, etcétera. Entonces el tema es el beneficio para todos, porque ¿quiénes son los dueños de una cooperativa? Por ejemplo, todos los socios. Entonces vamos a analizar cómo la economía popular es también solidaria. ¿Cuál es el objetivo de la economía popular y solidaria? La satisfacción de las necesidades básicas. En eso también hay una discusión, ¿no? Bueno, ¿y qué es una necesidad básica? Antes decíamos solamente desde un punto de vista muy objetivo, si se quiere, bueno, desde el alimento, el vestido, la educación y la salud. Pero hay varios otros tipos de necesidades básicas, ¿no es cierto? Discutiendo con algunos estudiantes, porque doy clases también en una universidad y toco este tema, me decían, por ejemplo, ahora una necesidad básica es tener un celular, ¿sí? Que antes no lo era. ¿Por qué? Porque es algo que te sirve también para relacionarte, para estar en contacto con tus amigos, ¿sí? Tener seguridad, por ejemplo, ¿no? Me decían, sí, que saco teniendo salud, teniendo dinero, teniendo ropa, si no puedo salir y disfrutar, por ejemplo, de una manera segura, o incluso hasta temas ambientales. Por ejemplo, decía, ¿qué pasa si tengo salud, si tengo igual dinero, si es que vivo en una ciudad contaminada, o si es que las fuentes de agua están contaminadas? Entonces, en el Ecuador se realizó esta discusión y se amplió el concepto ahora al buen vivir, o al vivir bien, como muchos otros lo dicen, ¿no es cierto? Que es un concepto mucho más amplio, que incluso para los que trabajamos, por ejemplo, el buen vivir tiene que ver hasta de disponer de tiempo para pasar con la familia, para disfrutar incluso de hobbies, de actividades que tengamos que son bastante básicas. Entonces, si la economía popular es solidaria, se medirá sobre todo esto de solidaria por el acceso que tenga yo
a lo que es justamente el buen vivir, ¿sí? Entonces, para que vean cómo está interrelacionado también el Plan Nacional de Desarrollo y este concepto que oímos mucho en diferentes instituciones del Estado y sobre todo el objetivo de la política, ¿no? Pasando ya al video, nos habla ya de la estructuración, perdón, de lo que es la economía popular y solidaria. Entonces, una primera división nos dice que la economía popular y solidaria está constituida por lo que son familias, barrios y comunidades. En el video, por ejemplo, existía la comunidad de Campo Alegre, ¿sí? Y había una familia integrada, en este caso, por nuestra protagonista, pero asimismo habían otras familias dentro de la comunidad. Se habla que en Campo Alegre, por ejemplo, había 80 familias, ¿no es cierto?, que constituyen la comunidad. Igualmente, los que vivimos en la ciudad, podríamos decir nuestro barrio, cuántas familias está constituida, ¿sí? O nuestra parroquia o la división que tengamos. Pero desde ahí se ve el núcleo o la unidad menor, sería la familia. Entonces, hacia dónde va toda política también es al buen vivir de las familias, ¿sí? Y la familia como la célula básica de organización de la economía popular. Después tenemos justamente lo que son los diferentes tipos de familia. Obviamente, hay un núcleo familiar que los que vivimos en la ciudad lo identificamos de mejor manera, ¿no? Que muchas veces es papá, mamá e hijos, ¿sí? Sin embargo, en zonas rurales, por ejemplo, hay concepto de familia ampliada, porque incluso a nivel, digamos, de vínculos o de actividades económicas, o incluso de hasta propiedad de la tierra, todavía el vínculo es mucho mayor, lo que se habla de la unidad familiar ampliada, donde viven unos abuelitos, tías, tíos, etcétera, ¿no? Que es un concepto que ha venido cambiando. Cada vez en la ciudad nos volvemos un poco más individualistas, ¿sí? Las familias también ahora son de menor tamaño, pero tenemos que basarnos en que el concepto, por ejemplo, diferencia, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de familia existen varios lazos familiares. La familia representa el núcleo de conceptos culturales, ancestrales, costumbres, habilidades que se transmiten a la comunidad y la forma de organización de las actividades económicas. En zonas rurales, obviamente, el concepto, como les decía, es de familia ampliada, y en zonas de escasos recursos constituye el núcleo de mano de obra para el desarrollo de actividades económicas. ¿Sí? Básicamente ahí, desde muy temprana edad, todos ayudan en la familia, todos tienen sus responsabilidades y la división un poco del trabajo y actividades que se realizan, ¿no? Vamos avanzando. A nivel de trabajo y de esta división que les hablo, los miembros de la familia pueden encontrar en empleo. ¿Sí? Sin embargo, en sectores incluidos las condiciones de contratación tienen síntomas de explotación. En zonas rurales, por ejemplo, también hay mucha migración, ¿cierto? No hablamos solo de migración al exterior, por ejemplo, a España, que fue elemental, Estados Unidos, sino también hay mucha movilidad de las personas hacia zonas que demandan el trabajo. Por ejemplo, en el video veíamos que el padre de familia iba a trabajar en la zafra, que es durante cierto ciclo en la costa, que es la cosecha, digamos, de la caña de azúcar, o también cuando hay la época de cosecha del arroz o de diferentes productos, o cuando hay un boom de la construcción como el que tenemos ahora, ¿no? Mucha mano de obra migra para este tipo de trabajo, pero es trabajo de mano de obra básica, que muchas veces es condiciones de explotación. Si bien la ley ahora respalda los temas de contratación, pues todavía nosotros vemos que en las condiciones de este tipo de contratos no tienen la formalidad que deberían. ¿Y esto a qué se debe? A la abundancia de mano de obra. O sea, si una persona me exige que un contrato laboral solo 8 horas, etcétera, simplemente como la mano de obra es abundante, digo, bueno, a ti no te contrato y contrato otro que tiene las mismas habilidades, porque es mano de obra abundante, por eso también su precio es
es barato, ¿no? Esto da también cabida a la migración internacional, con todas las consecuencias que sabemos, pero es una condición de la economía en donde no se puede absorber por parte de las oportunidades locales de empleo, las actividades económicas, a toda la mano de obra de la zona. Es justamente lo que la economía popular y solidaria trata de fomentar, que es la absorción de la propia mano de obra en las zonas donde habitan las personas, ¿sí? Como les decía, generalmente el trabajo a nivel del sector de la economía popular implica largas jornadas y bajos salarios, porque como son actividades en donde no interviene mucha tecnología, tampoco interviene mucha especialización de la mano de obra, son de fácil replicabilidad. Entonces yo puedo obtener una mayor excedente o ganancia si extiendo la mano de obra en horas trabajadas o en más mano de obra, sí, o también si les pago menos a esta mano de obra, pues solo de esa manera seré competitivo, porque va a haber muchas de estas unidades de trabajo, o si es la mano de obra propia, sí va a haber muchas personas, por ejemplo, para trabajar en la construcción, ¿no es cierto? Si entro solo de obrero, pues tengo un sueldo bajo, pero si ya soy maestro mayor, tengo experiencia o tengo algún tipo de curso, certificación, obviamente estoy en otras condiciones, pero la mayoría, como es mano de obra de la más baja, generalmente tienen condiciones de explotación, porque entran con el salario básico también, ¿no es cierto? O en trabajos, digamos, como veíamos la empresa azucarera a la que iba el padre de familia, ¿no es cierto? Que voy hacia el sector privado, yo tengo pues un trabajo eventual en temas de la construcción, ¿sí? Que puedo, digamos, disponer. Asimismo, si yo constituyo la microempresa que vamos a ver al final, generalmente las microempresas con mano de obra abundante tienden a tener menores excedentes porque son fácilmente replicables, ¿no? A los que estamos en las ciudades, cuando vimos, por ejemplo, que salieron los carritos de hot dog con todas estas ensaladas y salsas, tuvieron éxito, enseguida salía otro carrito, hacían una competencia o que tenga menos venta o se bajaban el precio o extienden su jornada de trabajo, pero esa es un poco la dinámica. Vemos también, y se menciona dentro de lo que es la Ley de Economía Popular y Solidaria, el trabajo doméstico o trabajo no remunerado. También es parte de la economía popular y solidaria. Incluso ahora, dentro de las nuevas propuestas para reforma de la legislación laboral, se habla de un estatus que ya debe tener todo trabajo doméstico, ¿no es cierto? Incluso con algunos mayores derechos, lo cual está bastante bien. Sin embargo, generalmente quien se encarga de trabajo doméstico puede ser la madre de familia, y es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo. O muchas veces todo lo que es trabajo comunitario, ¿no es cierto? Veíamos que nuestro personaje principal ayudaba en las labores comunitarias de constituir reuniones, en las labores de la iglesia, por ejemplo, todo lo que es trabajo de mingas, de colaboración, de organización, que no es remunerado. Nosotros vemos que de ahí hay muchos líderes, ¿no es cierto?, que están dando su tiempo, ¿sí?, que es trabajo, que les cuesta esfuerzo, pero no es remunerado, pero es parte también del sector de la economía popular y se debe tener algún tipo de reconocimiento, no solo en que se le pueda algún momento retribuir, pero que sí conste como un aporte de la comunidad en mano de obra, en horas de trabajo. Todo eso también es parte de la economía popular. Vemos lo que es mucho más visible, ¿no es cierto?, cuando hablamos de economía popular y solidaria, y lo que muchos imaginan es las asociaciones, las comunidades, ¿no es cierto?, las empresas comunitarias, ¿sí? Que sí, pero aquí ya son más, si se quiere, reconocidas, porque ya están generando una serie de ingresos y una serie de productos y servicios que obviamente, si hablamos de la satisfacción de necesidades y del buen vivir, ¿sí?, ayuda a las actividades económicas, porque voy a tener más excedentes y con mayor excedente puedo acceder también a servicios
y bienes que me ayudan a satisfacer las necesidades. Entonces veíamos en el video, por ejemplo, que son actividades agrícolas, incluso en propiedad compartida, o con el núcleo familiar ampliado, el grupo familiar ampliado, lo que son animales menores. Sí, entonces tenemos agricultura, todo lo que es los animales menores, sí, que muchas veces son el ahorro de las empresas asociativas o comunitarias o de las familias. Tenemos también todo lo que puede ser las parcelas propias de una familia, sí, con sus cultivos o actividades. Aquí, en el concepto de familia ampliada, sobre todo en zonas rurales, podemos ver algunos activos compartidos, aunque ya es menos común, pero sí en algunos casos hay comunidades que tienen tierra compartida, pueden compartir maquinaria, algunos bienes para producir de mejor manera, o lo que es más común más bien ahora mediante la constitución de una asociación, ¿sí? Muchas son asociaciones de hecho o acuerdos verbales, es decir, cuando, por ejemplo, en el caso de que se quiera firmar un convenio y dentro de eso un convenio, por ejemplo, con una asociación es concederle un crédito. Dice, bueno, pásame tu constitución, tu RUG, cuántos años tienes, cuáles son tus números, tienes de estados financieros. Pero vemos que todavía el tema de formalidad, no solo de que se hayan inscrito, sino ya de contar con información y contar con el apoyo de todos sus socios constituyentes, es algo en lo que se está trabajando. Porque asimismo, como tiene sus ventajas para la producción y la comercialización, el momento que algo va mal en una asociación o en el sector comunitario, ahí sí les dejan solos a los líderes o a sus promotores, ¿no? Pero se está enfocando mucho ahora en lo que es el apoyo a lo que es las asociaciones y el trabajo comunitario. Un ejemplo clásico y dentro del sector en el que trabajamos tiene que ver con las cajas de ahorro y crédito, por ejemplo, ¿no es cierto? Las asociaciones. Una cajita de ahorro y crédito, ¿qué es? Es una iniciativa basada en una necesidad. La necesidad es el tener acceso al crédito, ¿sí? El poder ahorrar los recursos de la comunidad, administrado por la propia asociación donde ponen las reglas. Muchas veces en las cajas dicen, a ver, pongamos, qué sé yo, un fondo inicial de $100, somos 10 personas, entonces logramos un fondo de $1,000 para la cajita y empecemos a dar créditos, ¿no es cierto? Demos créditos de $500 por decir, pero solo alcanzo a dar 2 créditos. Entonces hago un sorteo y doy los créditos a las personas sorteadas de $500. Una vez que ellos paguen, le toca al que sigue, al que sigue y al que sigue. Por eso cobro una tasa de interés para capitalizar la cooperativa y también puedo ofrecer un ahorro para los que, una tasa de interés para los que tengan excedentes y quieran ahorrar y sigo cultivando la caja. ¿Quién toma la decisión ahí? Todos los socios. ¿Quiénes son los dueños? Son los socios. Estas son sociedades de personas. Sí, cumplen con un objetivo común, ponen sus propias reglas, se autorregulan y les ayuda a financiar sus actividades. Esto les ayudará a tener mejores excedentes y a satisfacer sus necesidades y a tener un mejor buen vivir. Entonces ese es el concepto clásico de la caja de ahorro y crédito, ¿no es cierto? Estamos también revisando el chat para ver algunas preguntas e inquietudes. Sí, entonces nos pide Edgar Topón, nos dice que vemos un ejemplo de este tipo de organizaciones como proyectos emblemáticos y siempre el que más se menciona y más conocido, ¿no es cierto?, es la experiencia de Salinas de Bolívar, pero obviamente esos son proyectos que ya iniciaron hace más de 40 años, que han tenido también el apoyo no solo del Estado en este último tiempo, sino también de la cooperación internacional, de la misión salesiana, sobre todo, y que ha habido también algunos fracasos dentro del proceso, ¿no? Es por esto que no ha sido fácil replicarlo en otros lugares, porque corresponde también a la necesidad de la población y a procesos organizativos y culturales propios de cada región.
se quiso replicar también algo en el norte del país, en un proyecto que sería rurales, pero se vio que hay que hacerle adaptaciones, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que evaluar es que no todos los procesos son iguales o no podemos replicar así modelos puros. Otro caso o otro ejemplo que mencionar es, por ejemplo, la cooperativa Jardín Azuayo, que nace después del desastre de la Josefina en la región austral. Ustedes recordarán que ahí hubo un deslave de una montaña que taponó un río, se inundaron vastas regiones, y en base a esa necesidad que quedó después de un pueblo devastado, dijeron, pues constituyamos una cooperativa, trabajemos con algunas organizaciones locales para administrar la ayuda de financiamiento que venía de fuera, y vemos ahora la cooperativa Jardín Azuayo es la segunda más grande del país, ¿no? Entonces también no es fácil replicar ese modelo en otra zona del país, como les decía, depende mucho de aspectos culturales, históricos, de la población, incluso en diferentes zonas del país, de aspectos, de la cultura poblacional. No es lo mismo trabajar en el norte que en el sur, en la costa que en la sierra, o en el oriente, e incluso en la costa. No es la misma características de la población del Guayas, de la de Manabí, de la de Esmeraldas, y dentro de Manabí, si nos ponemos a ver ya por las diferentes cantones, también difiere la población. Lo que sí funciona es identificar la necesidad de la gente, ¿sí? Y si yo identifico esa necesidad y les propongo un modelo organizativo que les ayude a resolver esa necesidad que tienen, las probabilidades de éxito son mayores. Pero tiene que nacer por la propia iniciativa de la comunidad. Si viene de fuera y se le da todo, generalmente cuando acaba el proyecto, cuando acaba el apoyo, también acaba la organización, ¿no? Hay otras preguntas referentes al tema de las cajas de ahorro y crédito que no necesitan, bueno, dice legítimamente constituida, puede ser legalmente constituida. Entonces, la última norma de segmentación que sacó la Junta de Regulación ya les da un segmento, que es el último, el más bajo, a todo lo que es cajas de ahorro y crédito. Sí, entonces lo que se pretende es que tengan solamente un registro las cajas, y que más bien, prime lo que es la autorregulación. Es decir, como son estructuras pequeñas donde sus socios sí participan activamente, sí, es más bien dotar de ciertas reglas y normas en cuanto a sus estatutos y reglamentos internos para que manejen de una manera propia, sus recursos. Más bien, cuando la caja tiende a sobrepasar cierto tamaño, deberá convertirse en cooperativa, porque ya el nivel de riesgo aumenta, porque también el manejo es un poco más complejo. Y lo que se está haciendo también es limitar a las cajas para que solo hagan ahorro y crédito entre sus socios, y que se les demarque su territorio de acción. Al menos esa es la intención, ¿no es cierto? Hay otra pregunta que también nos pone Mónica, que dice que deberían estar normadas, que la CESI está trabajando para eso. Sí, justamente, como les decía, dentro de la ley se ha constituido ya una institucionalidad en el país, que eso es lo positivo. O sea, ahora ya hay la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, hay la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, y dentro de los planes de desarrollo de los diferentes ministerios también ya existen programas de apoyo al sector de la economía popular y solidaria. De hecho, la CEPSI ha comenzado todo un proceso de registro de las instituciones que estaban dispersas, muchas asociaciones del ministerio, algunas no estaban inscritas, eran más bien sociedades de hecho, pero ese es un trabajo, que tomará su tiempo, porque ahorita se me fue el dato, pero creo que eran más de 5,000 organizaciones que en una primera instancia se lograron inscribir, y no sé al momento cuántas más estarán, pero lo que se pretende, por ejemplo, dentro de este reconocimiento estatal, es primero ya que estén reconocidas legalmente, jurídicamente, porque en base a eso también se les podrá ir dando el apoyo que
que requieren y el modelo organizativo. Hay un debate un poco de qué tipo de control o supervisión hay que poner en las asociaciones, digamos, que no manejan ahorro y crédito, que son casos más particulares, porque ya en el manejo de ahorro y crédito, al manejar dinero, sí se necesita cierto tipo de supervisión, ¿no? Entonces, eso algunos conceptos. Vamos a responder una última pregunta para continuar, que nos hablan que si las cajas pueden unirse para convertirse en una cooperativa. Justamente esa es una de las políticas que está tratando de promover la superintendencia, porque dentro del registro de cooperativas de ahorro y crédito se hablaba de más de 950 y de cajas pues se hablaba de que pueden existir más de 2000. Entonces la opción un poco para autorizarles a que hagan más operaciones es que se conviertan en cooperativa, que necesita también un mínimo de capital. Entonces lo que dicen es ya, organícese, pueden varias cajas constituir una cooperativa, pero tiene que ser un proceso ordenado y autorizado, ¿no? Entonces, conforme las cooperativas van a ir subiendo de segmentos, también se les va a ir autorizando a que realicen diferentes tipos de operaciones. Entonces, sí hay esa modalidad, pero si la caja más bien es local, solo quiere atender a sus propios socios, sí, más bien puede quedarse de ese tamaño y seguir cumpliendo su rol, porque deberá analizar ya cuánto le conviene ser regulado o no. O sea, ¿a qué voy a acceder si me regulo? Sí, porque de pronto el esfuerzo de regularme o de convertirme o de unirme con otras es alto y el beneficio, digamos, a la larga no va a ser tan alto como el que se espera. Entonces, si hay también una motivación clara, pues yo daré esos pasos. Si no, más bien no sería lo conveniente, al menos mientras no se tenga claro también, como les decía, cuál sería la nueva situación y cuál serían las ventajas. Vamos analizando y estamos tomando nota de todas las preguntas, pero como también tenemos un tiempo que cumplir dentro de este primer taller, vamos avanzando y como les decía, la ventaja es que este es un curso virtual, es decir, no acaba cuando acabe esta conferencia porque el chat va a seguir funcionando y pueden enviar las preguntas también directamente a mí como facilitador y también contamos con personal de apoyo para ir organizando los diferentes tipos de preguntas e incluso pueden discutir entre ustedes. Sí, hay espacios para foros y para hacer preguntas en las que ustedes puedan ir conversando. Incluso en el mismo chat ustedes pueden ver el tipo de pregunta y si alguien tiene más información puede contribuir e ir respondiendo, ¿no? El otro ejemplo, por ejemplo, tenemos de trabajo comunitario, sí. Generalmente son actividades de bien común, ¿no es cierto? Entonces dice, pedimos por favor voluntarios para que organicen las celebraciones o las fiestas de la comunidad, ¿no es cierto? Generalmente cada comunidad tiene un patrono, tienen un día para hacerle la fiesta, entonces hay el comité organizador de la fiesta, ¿no? O el comité promotor para la mejora en la escuelita, o el comité promotor para hacer una obra o mejorar una calle. Generalmente esto se maneja por medio de las mingas, ¿no? Se llama a la comunidad a que participe en la minga para poder construir o arreglar, y digamos, la carretera o hacer alguna construcción, alguna mejora. Son iniciativas de ayuda conjunta, ¿sí? Sobre todo el nivel de solidaridad culturalmente en lo que son ya comunidades que tienen muchos lazos ancestrales funciona muy bien. En la ciudad más bien es lo que hemos ido perdiendo y casi que no hay tanta comunicación, incluso entre vecinos, salvo que ya llevemos bastante tiempo que tengamos algún otro lazo. Pero en zonas urbanas marginales, en zonas rurales, las iniciativas de ayuda conjunta funcionan bastante bien, ¿sí? Y el trabajo incluso en instituciones de servicio de la comunidad, por decirles algo, el trabajo en la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia está al servicio de la comunidad, entonces hay los diferentes grupos parroquiales, las diferentes iniciativas, o incluso en instituciones que promueven el desarrollo como ONGs locales, como
lo que son los administradores de espacios públicos, administradores de mercado, de sitios deportivos públicos, etcétera, siempre se conforman los comités, ¿no? El comité de la Liga Barrial, el comité de ayuda, digamos, para tal o cual iniciativa para que administren, o dentro de las mismas asociaciones, el presidente de las asociaciones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces son actividades, muchos llaman el voluntariado, trabajo comunitario, que generalmente es asumido por los líderes de cada una de las comunidades. Entonces esto también es parte de la economía popular y solidaria. Otro aspecto que en el caso ecuatoriano se lo ha contemplado dentro de la ley son las microempresas o los emprendimientos personales. Sí, en el caso del video veíamos, ¿no?, que nuestra protagonista tenía la idea de comprarse una maquinita de coser para brindar un servicio a su comunidad, porque no había una costurera o alguien que tenga estabilidad y siempre necesitaban, pues, arreglar la ropita, ¿no? Entonces en muchos casos tenían que bajar a una población más grande donde se brinde este servicio, lo que conlleva también que salgan los recursos, ¿no es cierto? Porque si no hay alguien a nivel local que me dé este servicio, yo voy y busco fuera, pero también voy llevando el dinero. Entonces el tema de microempresas y emprendimientos a nivel local lo que logran también es que se dinamice lo que es el flujo de dinero y de servicios en la propia comunidad para evitar que salga el dinero, porque ¿de qué nos sirve promover actividades asociativas, producción, si después del dinero yo lo saco de la comunidad y voy a una población más grande, por ejemplo, que me den servicios de corte de cabello, de llevar a arreglar el radio, el televisor, de comprar insumos, etcétera, ¿no? Más bien todo lo que se puede atender a nivel local con microempresas es mejor, porque ahí se cierra la economía. Si no salen los recursos, ahora que está tan de moda, ¿no es cierto?, que discutimos de esto de las salvaguardias y de que no salgan los dólares hacia afuera, porque vivimos en una economía de dolarización, pues este mismo tipo de lógica lo viven las comunidades. ¿Cómo evitar que salgan los recursos fuera? ¿Por qué? Porque se necesita que el dinero que se logra internamente recircule y se compren bienes, en este caso, de la localidad, ¿no es cierto?, que se invierta ahí mismo. Estamos hablando, no hay que comprar bienes ecuatorianos para que se quede el dinero acá. Pues esto es lo mismo que se debe reproducir a nivel local. Y la microempresa es un medio para poder hacerlo. Entonces, un emprendimiento local, el flujo de dinero a nivel local atiende una demanda, pues ahí se le ocurrió a nuestra protagonista, ¿no?, que no había nadie más que dé el servicio y ella misma lo necesitaba, entonces hizo los cálculos, cuánto me cuesta una maquinita de coser, qué servicio puedo dar. Se asociaba igual con la hermana para ver si podían hacer entre ellas, ¿no es cierto? Y depende de una persona para proveer bienes y servicios. Entonces hablamos de las empresas unipersonales también, pero aquí, como les decía, si una de estas microempresas empieza a crecer, se convierte en una pequeña empresa, pues desde mi punto de vista ya es parte del sector privado y debe entrar en esa dinámica, porque aquí sí hay un dueño, ¿sí? Y el resto son clientes atendidos. Entonces, como les decía, ahí puede haber discusión o no, pero son puntos de vista. Finalmente, y recalcarles, porque este concepto es fundamental, el objetivo de las actividades económicas es satisfacer las necesidades del buen vivir, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo, la solidaridad se va a medir en cuánto buen vivir estoy causando en toda la comunidad, no solo en los que son socios, incluso de las asociaciones, o de la caja, sino también eso tiene que mover una dinámica a nivel local, ¿sí? ¿Y cuáles son las necesidades básicas? Lo que les decía: alimentación, educación, salud, vivienda, vestido. Pero hay otras que no son tan tangibles o medibles, y ya depende de cada persona. O sea, para una persona puede ser mucho más valorado, por ejemplo, tener tiempo libre, ¿sí? Pasar con su familia más tiempo que tener más recursos, aunque no es lo común, pero a veces puede ser, y cada vez hay más conciencia de estos otros aspectos de la
la vida, aspectos como seguridad, aspectos como tener aire puro, fuentes no contaminadas, tener naturaleza, tener acceso a otro tipo de servicios de diversión, tener transporte seguro, etcétera, ¿no es cierto? Como les decía, en el caso de los estudiantes, decía una necesidad básica del celular, o sea, puede ser el acceso a internet, ¿sí? Entonces todo depende también qué es el buen vivir para cada uno de nosotros, ¿sí? O el vivir bien. Depende del tipo de necesidades insatisfechas y cómo, en qué escala de valor la pongamos a cada una de ellas. Al final, ¿cómo podemos contribuir al desarrollo del sector? Sí, que es la gran pregunta, porque si ya el concepto nos queda claro, pero ahora ¿cómo planificamos y desarrollamos el sector? Porque recuerden que otro tema del curso era las políticas para el desarrollo. La política pública tiende justamente a una serie de medidas que contribuyen al desarrollo del sector. Entonces, obviamente aquí vamos a dar algunos tips y vamos a seguir discutiendo de este tema porque tampoco se puede tener una varita mágica. Hay algunos elementos. Primero, mejorar la formación y la educación. Sí, algo que el gobierno lo está promoviendo mucho desde a todo nivel, ¿no? Desde el nivel primario, secundario hasta el tema universitario, incluso por eso se da acceso a becas internacionales y a que regresen las personas para retribuir. ¿Por qué? Porque prepararse para el futuro mejor genera que ya no sea el futuro de la mayor parte de la población ser mano de obra barata, en el sentido de mano de obra abundante, ¿no es cierto? O tener que emigrar. Sí, porque siempre uno lo que pregunta, bueno, ¿y qué sabes hacer? Puede tener alguna destreza o qué estudiaste, ¿no es cierto? Son las preguntas de estudios de experiencia. Esto permitirá también acceder a mejores empleos viendo vulnerado, ¿sí? Tanto por el sector público, privado, las empresas locales o incluso las propias empresas comunitarias. Uno de los grandes males a veces de la empresa comunitaria a nivel rural es, bueno, necesitas contratar un contador certificado y muchas veces no hay el suficiente número de contadores, administradores o personas que hayan hecho carreras técnicas, ¿no? Y los que han salido de la comunidad a la universidad para hacer estos estudios a veces no regresan. El tema es cómo brindarles también las oportunidades para absorber este tipo de mano de obra. Pero con mejor educación hay mejores oportunidades de mano de obra, de empleo y obviamente de mejor remuneración y de promover procesos de desarrollo. Incluso a nivel de microempresa, si una persona ya tiene educación secundaria y ya puede acceder a algún título técnico, sí puede desarrollar mejor su trabajo y dar más calidad a su producto, ¿no es cierto? Un segundo tema, mejorar la gestión de la producción, ¿sí? Que es lo que se habla mucho ahora, sobre todo con el cambio de matriz productiva y una serie de directrices del Estado. La incorporación de tecnología, así sea tecnología básica, de lo que se ha visto es que sobre todo en microempresas o en asociaciones muy básicas, con alguna incorporación de tecnología mínima. Ejemplo, si les doy a los agricultores ya les doto de invernaderos, por ejemplo, ¿no? Para que ya no se cultive solo a la intemperie o de un canal de riego, eso también es tecnología. Sí, el riesgo de pérdida de la cosecha, si ya tengo un invernadero, si tengo riego, es mucho menor que si sigo cultivando a la intemperie, ¿no? Mejorar la productividad, ¿sí? Esto igual, o sea, de estudios de proyectos que hemos apoyado a veces, por decir, la productividad de la leche de las vacas. Muchos decían es que hay que cambiar la raza para vacas que puedan generar una mayor cantidad de litros, pero después de estudios se veía que con solo cambiar la alimentación se lograba un incremento notable en la productividad, en cultivar otro tipo de pasto, mezclarlo también con otro tipo de productos. Yo no soy especialista agropecuario, así que les doy ejemplos de lo que he visto y puedo tener o expresarme en términos no técnicos, ¿no? Mejorar la calidad del producto,
por todo lo que demanda el mercado, o sea, ya productos con registro sanitario, por ejemplo, con algún proceso productivo que le dé una mayor calidad al producto, que le dé una marca, por ejemplo. Se habla mucho de modelos incluso hasta de micro franquicias, de marcas que amparen a las empresas asociativas, ¿no es cierto?, con un proceso de calidad que me ayude a identificar el producto, transformar el producto, o sea, ya no solo vender materia prima o bienes primarios, sino algún tipo de transformación que le pueda dar. Y un poco un concepto que está muy de moda y que muchos hablan, tanto de proyectos estatales como de proyectos internacionales, que es el tema de acortar la cadena de valor de los encadenamientos productivos, ¿no? De analizar cuál es la cadena de valor desde que se produce, por decir, el café hasta que llegue el café ya en la fondita para exportarle. ¿Cuántos intervienen? Es el productor, el que le procesa, después el que le acopia, el que le tuesta, el que le muele, el que clasifica, el que le envasa, el que transporta, después el comerciante ya mayorista, el exportador, etcétera. Entonces, cuando uno delimita toda la cadena, ve que simplemente el productor recibió, qué sé yo, del precio final un 2%, un 3%, ¿sí? Mientras en los otros eslabones se queda la mayor parte de la ganancia. Entonces, ¿cómo hago que el productor llegue a cortar eslabones o llegue a transformar el producto y pueda acceder a mercados directamente? Esto es algo complejo porque muchas veces se identifica la cadena, pero necesita inversión. Muchas veces el Estado puede dar, pero después necesito financiamiento. Cuando uno va a una institución financiera, presenten un estudio de factibilidad. Bueno, si voy a una cooperativa, igual solo hay el concepto muchas veces del microcrédito para capital de trabajo, pero no para hacer estos procesos de transformación. Pero se ha visto que los que logran empezar a cortar la cadena, el éxito sí, o el grado de saltos cualitativos que da en su forma de producir y obviamente en el acceso ya a excedentes, pues es notable. Todo este tipo de productos, de proyectos, no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel regional, están mostrando bastante éxito, pero requieren de mucho trabajo para su implementación. ¿Cierto? El tema de disminución de riesgos, algunos pueden disminuir con con asegurar la producción. Hay productos del Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, que incluyen un seguro a la producción, pero si podríamos desarrollar todo un mercado de seguros para los diferentes productos de las asociaciones a fin de disminuir riesgos, o a su vez utilizar mecanismos que disminuyan estos riesgos, ¿sí? Como les decía, por ejemplo, para riesgos de sequías, etcétera, canales de riego, cisternas, riesgo por goteo, invernaderos, pues son inversiones que me ayudan en este tema. Y finalmente está resaltado con mayúsculas porque al final todo tipo de producción o de oferta de bienes y servicios tiene que estar orientado al mercado. Muchos hablan del mercado como algo negativo, pero en la práctica lo que me dice es que yo tengo que producir lo que el mercado demanda, ¿sí? Porque algunas asociaciones ya implementan, producen y todo, y dicen, bueno, ¿y ahora dónde vendo? Hay un ejemplo muy claro aquí en el país cuando hubo el boom esto de producir los caracoles, ¿no es cierto? Que todo el mundo quería producir los caracoles, había estudios en la CFN de cómo producir, cuánto invertir, sacaban créditos, ponían las granjas de caracoles, y al final cuando ya tenían la producción lista, decía, bueno, ¿y a quién vendemos si en Ecuador no se consumen los caracoles porque no hay la cultura? Entonces decía, bueno, los mercados europeos. Sí, vámonos a los mercados europeos, y resulta que había que tener una certificación especial para poder exportar, ya que el caracol también puede ser portador de cierto tipo de gérmenes y bacterias, y las empresas que quieren exportar deberían tener una certificación desde el origen de donde ellos están tomando los animalitos y todo el proceso hasta el empaquetamiento y la exportación, ¿sí? Con una certificación alta, y ahí nomás quedaron ese tipo de proyectos. Entonces,
El tema es qué me demanda el mercado y cómo, ¿no? Con qué certificaciones, porque el tema ya de exportación, acceso al mercado, incluso acceso a mercados locales, mencionando las cadenas más grandes, al Mega Maxi, Super Maxi, te ponen ciertos estándares para ingreso, ¿no? Y ciertos controles de calidad que se debe tener, que vemos que sí es posible. Ustedes, si ven ahora las marcas que se comercializan, pues están entrando varias que han logrado cumplir con este cometido. El acceso a bienes y servicios también para satisfacer las necesidades, ¿sí? Porque hay dos tipos de satisfacción de necesidades. Uno puede acceder pagando, o sea, comprando los bienes y servicios. Puede ser algo, si necesito satisfacer mis necesidades de salud, voy donde el médico, le pago sus honorarios, o si estoy enfermo o necesito atención, voy a una clínica, a un hospital y pago. Si tengo la capacidad adquisitiva, estoy satisfaciendo el bien y el servicio. Pero también el Estado puede ser quien satisface este tipo de necesidad o servicios. Si el Estado me da salud pública, pues yo voy y me atienden y estoy también satisfaciendo el servicio, ¿no? Lo mismo con la educación. Yo puedo optar a educación privada pagando la matrícula de pensión o asistir a la que me da el Estado. Entonces, sobre todo en países comunistas o de índole socialista en la vieja vanguardia, se decía que el Estado debe proveer todo este tipo de servicios de una forma gratuita. Pero al final se veían problemas con la calidad, que como les decía, el Estado también tiene que ser solidario, y cómo es solidario si es que estos servicios son de alta calidad. En Ecuador pues ha mejorado mucho, hay ciertos sectores que ya pueden satisfacer este tipo de servicios, lo cual también ayuda sobre todo al buen vivir, ¿sí? Igual en temas de alimentación, en proyectos de seguridad alimentaria, si el Estado tiene este rol como en algunos proyectos de Brasil, donde el Estado es el mayor comprador de alimentos y regula de esta manera su distribución y hasta algunos precios, pues también funciona, ¿no? En el caso ecuatoriano sí se tuvo muchos problemas cuando se quiso hacer estos temas, pero o yo satisfago comprando, mejorando mi posición adquisitiva, o sea, teniendo mayores ingresos y comprando estos bienes y servicios, o me los da el Estado, ¿sí? Generalmente lo que el Estado hace es cobrarme impuestos, y con esos impuestos también se pueden financiar estos servicios. En países, sobre todo del norte de Europa, que tienen un nivel de desarrollo altísimo, hay cargas tributarias del nivel del 40-50% del salario de las personas, pero los servicios provistos por el Estado son de calidad. Entonces alguien me decía, a mí no me importa pagar el 40% de impuestos porque tengo salud de calidad cubierta, educación cubierta para mis hijos hasta la universidad, ¿sí? Entonces, si ya sin esos dos gastos grandes, y el otro era, todo un sistema de transporte público de calidad también cubierto. Entonces, si me quitan también todos estos gastos, pues yo puedo vivir con el 50% de mi sueldo, porque la mayoría ya está satisfecho por el Estado, ¿no es cierto? Entonces ahí también puedo alcanzar el buen vivir, digamos, si es que tengo servicios de calidad que pueden ser incluso provistos por el Estado. Finalmente, el concepto ya de solidaridad más amplio, más básico, se basa en el beneficio común, en el beneficio de todos. Entonces aquí sí hay que subrayar que en una comunidad o en una sociedad el lograr el beneficio de todos también es complejo. ¿Por qué? Y aquí tiene que ver con las políticas inclusivas. Y pensemos lo que el gobierno ha hecho en el tema, por ejemplo, de inclusión de personas con discapacidad, que ha sido muy bueno, y por eso el Ecuador ha recibido grandes reconocimientos y incluso algunos premios, ¿no es cierto? Porque en toda sociedad siempre va a haber excluidos, sea por temas culturales, de educación, de discapacidades, de que provienen de diferentes etnias, nacionalidades, por decir algo aquí, los refugiados que vienen de Colombia por el tema de la violencia allá, muchas veces pueden también ser relegados, ¿no es cierto? Que por edad hay jóvenes relegados, por género, ¿no es cierto? No solo hombre, mujer, sino ahora también con todos los grupos GLBTI, creo que son.
sí, son temas que el Estado, por ejemplo, ha promovido toda una legislación incluyente, ¿sí? Entonces, el esquema de solidaridad va más allá de eso, ¿no? Es como también soy inclusivo y cómo el beneficio es de todos. Veamos en nuestro video, una persona que sufrió un accidente y estuvo la caja de ahorro y crédito que tenía un fondo solidario para apoyarle en su recuperación, ¿no es cierto? Entonces todos cooperaban y todos son solidarios, que son ese tipo de valores que ya se pueden tener a nivel de familia, de sociedad, de comunidad, ¿sí? Que preocuparme también por los que quedan excluidos de una u otra manera, que no solo el tema de exclusión es por la falta de acceso a servicios o por la pobreza, como les había mencionado. Entonces, finalmente, para ver el buen vivir, tenemos que evaluar el buen vivir de toda la comunidad, ¿sí? Como una gran satisfacción, digamos, si hablamos en términos técnicos, hablamos muchas veces de la satisfacción de nuestros clientes o de nuestros socios, ahora que se maneja mucho el tema de que estén logrando este buen vivir y que digan, sí, pues nuestras condiciones han mejorado, tenemos mayores y mejores accesos, sí, y la economía popular y solidaria pues puede ser el vehículo para alcanzar esto. Hasta aquí la exposición, vamos a responder algunas otras preguntas, sí, incluso si alguien quiere opinar en vivo y en directo, se le puede dar esa opción con el botón que tienen en la parte inferior izquierda que dice hable aquí, en los que tienen la configuración español, algunos si les salió en inglés, Talk Now, que pueden pedir incluso la palabra y hacerlo. Entonces, si alguien quiere hablar, nos pone por el chat quien quiere y le podemos dar paso, y si tiene cámara, incluso le podemos conocer en vivo y en directo, que esa es la ventaja que nos da también las plataformas virtuales, ¿no? Pues vamos a responder algunas preguntas del tema. Hay otras preguntas que más son de orden técnico, que aquí la persona que me está asistiendo les está ayudando en el chat también con algunas respuestas. Entonces yo voy a responder en algunos minutos más, ¿sí? De tiempo lo que pueda, ¿no? Entonces recuerden, antes de que algunos vayan saliendo, porque ya nos estamos pasando del tiempo estimado, y sí, o sea, ya podrían ir saliendo los que tengan ya que retomar sus actividades, pero que visiten la plataforma, que vamos a colgar ya algunas de las actividades que tienen que hacer, porque hay actividades que tienen que ir desarrollando a manera de trabajo. Hay otro video más de entrevista que la tienen que revisar, y en función de eso y de unos ejemplos concretos que hay ahí ya reales, que son en cuanto a algunas preguntas también, que me están poniendo de más ejemplos reales, pues vamos a tener en algunos videos. Entonces tienen que realizar toda una serie después de responder, sobre todo hay 3 preguntas que van respondiendo en las que podemos ir interactuando también, ¿no? Entonces, si alguien quiere hablar, Marco me dice que quiere hablar, yo voy a soltar el diálogo que lo tengo al momento. Entonces le pido a Marco que en unos segunditos, por favor, aplaste el botón de hable aquí, ¿ya? Ahora ya. Hola. Ay, no sé si me escucha. Hola. ¿Sí? ¿Me escucha? Bueno, parece que no tengo retorno, no puedo escuchar. Bueno, el,
Bueno, básicamente, bueno, soy un funcionario bastante nuevo del Instituto de Economía Popular y Solidaria y llevo los procesos acá en Galápagos. Y realmente es un tema bastante complejo porque, bueno, la economía popular y solidaria está, yo creo que recién en en sus inicios. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Sí está bien? Está en sus inicios y, bueno, había hecho una pregunta por escrito, o sea, ¿cómo llega a competir la economía popular y solidaria y las organizaciones, especialmente las personas jurídicas como asociaciones, que es el caso que yo tengo con la empresa privada? Porque obviamente hay desventajas, hay algunas desventajas yo no sé, tal vez el caso solo de Galápagos, o tal vez tenga problemas con también provincias fronterizas como el Oro, Loja, no sé si es el caso, bueno, acá hay una situación especial que es la residencia acá en Galápagos de las personas que viven acá o personas que vienen a trabajar. Entonces, hay cuestiones como la contratación de servicios de alimentación, por ejemplo, que hay algunas, se puede decir, denuncias de parte de las socias de estas asociaciones que dicen que las personas privadas o empresas privadas que dan estos servicios trabajan con personas que no están legalizadas ante el Seguro Social, no tienen contratos de trabajo y en algunos de los casos no tienen residencia acá en Galápagos. Yo no sé si es que sea el caso también para, eh, ya le digo, provincias fronterizas. Y bueno, habría otros temas más, pero creo que en honor al tiempo y la participación de otros compañeros, creo que me limitaré a esta pregunta. Gracias, Marco, por tu contribución. Como te decía, justamente es un tema complejo, tal como tú lo vienes diciendo, porque una cosa es el marco legal y las exigencias que se debe cumplir ante los diferentes entes reguladores, sobre todo en el ámbito laboral, por ejemplo, y en el ámbito tributario, pero la realidad nos muestra que la economía y los niveles de organización son diferentes, ¿no? El mismo problema que tú mencionas se tiene a nivel de los emprendimientos o las microempresas, ¿no es cierto? Que muchos no tienen un RUG, no tienen, por ejemplo, contratos con sus empleados. Obviamente, si no tengo un RUG, no estoy registrado en el SRI, no estoy registrado en el Ministerio Laboral, pero estoy contratando personas, no las puedo afiliar tampoco a las personas y sobre todo este es un problema que pasa a la mayor parte de los ecuatorianos, porque recordemos que cerca del 50% de la población económicamente activa del país, ¿sí? Pertenece a lo que es el sector, bueno, antes se lo llamaba el sector informal, pero ahora más bien es el sector del autoempleo. Sí, son todas aquellas personas que no tienen un trabajo remunerado por parte del sector privado o del sector público. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona no tiene un contrato con el sector privado o el sector público, el sector de la economía popular y solidaria, ¿sí? Le toca generar su propia iniciativa que queda hasta cierto punto al margen de la ley. Entonces, dentro de este sector, generalmente lo más visible que a veces vemos en la televisión es los comerciantes en el centro histórico, o sea, de Quito, en el centro de Guayaquil, ¿no es cierto?, que están en las calles, que se enfrentan con los policías porque no tienen permiso para desarrollar su negocio, tampoco son legales, etcétera, ¿no? Igual, si vamos a nivel rural y le preguntamos a una persona, a un microempresario, oiga, y usted factura, y usted tiene RU, y les está pagando a estos empleados que está aquí, o sea, no todavía se da una difusión del tema, ¿no? A pesar que hay, por ejemplo, todo el mecanismos para que se registren ante el SRI, como el registro que existe simplificado, en donde ya pueden sacar, digamos, un número del contribuyente y hacer una contribución mínima. Sin embargo, lo que muchos microempresarios dicen, bueno, ¿y en qué me beneficia eso, no? Al final, de igual forma, muchas veces para sacar un crédito
se ha querido que el sistema financiero les pida como requisito a los microempresarios de estos temas, pero finalmente eso crearía que estas personas no demanden créditos del sector financiero, y a quien podrían acudir sería nuevamente a los agiotistas, a los churqueros, que también son parte de esta economía informal y que son parte, por ejemplo, ahí también hay otro ejemplo, ¿no? Los churqueros, los agiotistas son parte de la economía popular, pero no son solidarios porque cobran tasas altas de beneficio propio, por ejemplo, como un paréntesis. Entonces es un sector que falta, yo diría, ser ordenado, y que ese es el propósito justamente de la nueva institucionalidad que tiene el país, pero hacer un sector también tan extenso, como les decía, cerca del 50% de la población económicamente activa del país forma parte de este sector. Entonces estamos hablando en número realmente de un trabajo bastante amplio, pero que ya se lo ha iniciado y cuenta con institucionalidad. Voy a aprovechar contestando algunas preguntas nada más. Hay una sobre el tema de que cuál sería la diferencia entre una microempresa, un emprendimiento, lo que menciona la ley de la unidad económica de producción. Desde mi punto de vista y mi opinión, son una especie de sinónimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es más bonito, si se quiere, hablar de una unidad económica de producción. ¿Cuál es la división menor, digamos? Es la unidad unipersonal, si se quiere decir, ¿no? A nivel internacional se utiliza más bien el concepto de microempresa porque es la división menor de lo que es el esquema empresarial. Porque en la base está la microempresa, que es la unidad menor, que es de una persona. No podemos dividirla ya en menos media persona, digamos, si no es de una persona. Sí, y se considera una microempresa que puede ser hasta 5 personas. De ahí, o hasta 10 personas, dependiendo de un punto de vista, porque hay que juzgarlo también por el nivel de ventas, por el nivel de activos, etcétera. De ahí viene lo que es pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, e incluso por arriba se habla de las grandes corporaciones, pero ahora lo que se está hablando también es de empresas globales. Ustedes cada vez ven en las noticias que la farmacéutica A compró a la farmacéutica B y constituyeron el gran conglomerado de farmacéutica, o que la aerolínea A compró a la aerolínea B y se convirtió en un monstruo de empresas. O sea, estamos hablando de unas dimensiones ya gigantes, ¿no es cierto?, de lo que son las grandes empresas globales que se habla muchas veces ahora. Obviamente a nivel de ley sí tenemos que hablar de unidad económica de producción. Ese es el término que la ley establece para lo que es los emprendimientos, podríamos decir. Pero a nivel de conceptos internacionales sí se habla de microempresa, incluso en el país, por ejemplo, a nivel de financiero se habla del microcrédito, que es el crédito a la microempresa. Entonces, y eso lo define ¿quién? El Banco Central y la superintendencia. Entonces, son criterios que ya vienen establecidos y hay otros criterios que utiliza la ley, ¿no es cierto? Me hacen una corrección y bienvenida. Y obviamente disculpen la equivocación, yo hablé de personas discapacitadas, sí, entonces no es ese el concepto propio, sino son personas con discapacidad. Pues lo siento por ese error conceptual de mi parte. Entonces ahora como personas que tienen o personas con discapacidad, ¿no? Ya, dice otra pregunta, si existe en la legislación ecuatoriana un concepto de empresa social. Hasta donde yo he visto no hay una definición única, es decir, una empresa social es, más bien se habla mucho del concepto de solidaridad, de algunos criterios de gestión de desempeño social. Ustedes han visto algunas publicaciones que salen de rendición de cuentas, ¿no?, de la responsabilidad social empresarial en el caso de las empresas privadas. En el caso de lo que son empresas de economía popular y solidaria se habla del balance social, ¿sí?, que sería la expresión de la rendición de cuentas social de una unidad. Pero efectivamente vendría a ser desde el punto de vista de cómo yo mido la solidaridad o la gestión de desempeño social, que es lo que más se está hablando al momento. Sí, hay algunos conceptos de opiniones que nos hablan también del buen vivir, de vivir en un ambiente de paz.
y tener un buen trato. Ya hay otra pregunta que me habla de cuál sería el capital máximo de una caja de crédito y cuándo se debería constituir en una cooperativa. Entonces salió recientemente una resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que ustedes la pueden ver en el web, que es toda la segmentación justamente de lo que son las instituciones de finanzas populares y solidarias. Si se bajan esa norma van a ver los 5 subsegmentos y ahí está definido los capitales mínimos o el tamaño mínimo para cada uno de los segmentos, y al final están las cajas de crédito. Entonces se establece más bien, no hay capital mínimo que se diga para la caja de crédito, pero sí cuando debería más bien pasar a ser una cooperativa. Entonces más bien los que les interese revisen la norma, que ahí está muy bien detallado, ¿no? Vamos a ver algunas otras preguntas. Realmente hay varias preguntas que vamos a tratar de irlas respondiendo durante la duración del curso, porque recuerden que el mismo dura hasta el próximo martes 14 a las 9 horas de la mañana. Tendremos un chat también en vivo entre todos los participantes, ¿sí?, en donde seguiremos respondiendo varias preguntas. Lo que les pido es revisen el material, ¿sí? Hagan la tarea que se les pide, porque ahí también puede ser o que se les aclaren las inquietudes o que surjan nuevas inquietudes también, pero lo importante del curso es ir tratando todos estos temas e ir refrescando los conceptos que vamos aprendiendo. Si quieren, revisen el video nuevamente, etcétera, ¿no? Entonces, en honor al tiempo, ya nos hemos pasado del tiempo previsto, ¿sí? Y como les digo, ingresen al portal y ahí pueden dejar también por sentado sus opiniones y sus preguntas. Ya hay unas preguntas guías que nos ayudarán a seguir discutiendo en estos temas. Sin más por el momento, más bien les agradezco mucho su participación activa. Realmente para la Red Financiera Rural, el poder realizar este tipo de cursos virtuales, digamos, es un gran logro, porque rompemos la barrera de la distancia, rompemos paradigmas de lo que es capacitación solamente en aula, y queremos desarrollar muchos más cursos como estos, para lo cual nos ponemos a sus órdenes, y cualquier comentario, opinión, observación pues será totalmente bienvenida. Con eso pues procedo a cerrar esta primera sesión. Como les digo, este es el primer foro, digamos, de este curso. El curso va a estar activo por una semana. Tienen que cumplir la tarea, tienen que visitar. Yo también les responderé sus inquietudes ya dentro de la plataforma. Cuando ingresen, ustedes podrán ver las respuestas que yo les doy. Daré una revisión, digamos, durante el día de varios de los temas planteados. Entonces, con gusto me pongo también a las órdenes, y por ahí seguiremos en contacto todos estos días, hasta el martes 14 a las 9, donde volveremos todos los compañeros del aula a estar conectados simultáneamente. Entonces, muchas gracias nuevamente y hasta pronto.